Tal vez hoy estás aquí porque ya no sabes cómo seguir, porque has hecho todo lo posible, has orado, has peleado, has resistido y aún así parece que la tormenta no termina. Pero, ¿y si te dijera que Dios no está esperando que seas más fuerte, sino que confíes más profundamente? ¿Y si el descanso que anhelas no viene cuando todo se solucione, sino cuando sueltes el control y decidas rendirte en sus brazos? La mayor mentira del enemigo es hacerte creer que debes cargar con todo solo. Pero Dios no te eligió para eso. Te eligió para caminar bajo su gracia, para experimentar una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Este no es un mensaje para los que tienen todo bajo control. Es para ti que te sientes agotado, para ti que ya no sabes si estás avanzando o sobreviviendo. Dios te dice hoy, confía, descansa, mi gracia es suficiente. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas sentirte invencible, solo necesitas recordar quién está contigo en medio de cada batalla, porque hay una verdad que puede transformarlo todo. Cuando tú te detienes, Dios actúa. Cuando tú sueltas, Él sostiene. Y cuando tú decides confiar, su poder empieza a manifestarse donde antes solo había cansancio. Así que antes de seguir, haz esto conmigo. Declara con fe y convicción esta frase en los comentarios o en voz alta si estás solo. Señor, hoy dejo de luchar en mis fuerzas y elijo descansar en tu gracia. Tú peleas por mí y en ti confío. Que esta declaración no sea solo palabras, sino el comienzo de una nueva postura, una postura de descanso, de confianza, de fe real. Porque en los brazos de Dios, tu alma por fin puede respirar. Número 1. La gracia que te sostiene. A veces, la batalla no termina cuando se resuelve el problema. Termina cuando decides dejar de pelear con tus propias fuerzas y comienzas a descansar en las de Dios. Porque sí, hay momentos en los que sientes que no das más, te esfuerzas, oras, resistes, pero nada cambia. Y entonces llega ese susurro del cielo que te dice, bástate mi gracia. No necesitas demostrarle a Dios que eres fuerte. Él ya sabía que no lo eras. Por eso te dio algo mejor, su gracia. Una gracia que no se basa en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Él ya hizo por ti. La gracia no es un premio para los que vencen, es el sustento para los que caen y aún así se levantan. Pablo entendió esto cuando pidió desesperadamente ser liberado de su dolor. Pero en lugar de recibir una solución, recibió una revelación. Dios le dijo que su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Lo escuchaste bien? No en la fuerza, no en la autosuficiencia, sino en la debilidad, esa que tanto tratamos de ocultar, esa que muchas veces nos hace sentir avergonzados o frustrados. Pero justo ahí, en ese quebranto que tratas de ignorar, está el acceso directo al poder sobrenatural de Dios. Y aquí está el secreto que muchos pasan por alto. Dios no siempre quita el aguijón, pero siempre entrega una gracia a la medida. Una gracia que no solo te consuela, sino que te capacita. Una gracia que no solo te acompaña, sino que te transforma. Y esa transformación no viene cuando todo está en calma. Viene cuando, en medio del caos, decides confiar y descansar. Descansar no es rendirte, es reconocer que no tienes que pelear solo. Es permitir que la gracia haga lo que tu esfuerzo no puede lograr. La gracia de Dios no se activa cuando alcanzas un nivel espiritual alto. Se manifiesta cuando te atreves a reconocer que no puedes con todo, que necesitas ayuda, que no tienes las respuestas, que estás cansado. Ahí es donde empieza el milagro, porque la gracia, como el agua, fluye hacia lo más bajo. Si estás en lo más profundo, en el fondo del dolor, del miedo o del agotamiento,
entonces prepárate, porque ahí es donde la gracia se derrama con mayor abundancia. Y es que la promesa nunca fue que no habría batallas. La promesa fue que no pelearías solo, que habría provisión antes incluso de que apareciera la necesidad, que la gracia sería el sustento, no el último recurso. Es como un traje a medida para cada prueba, no una talla estándar, no una bendición genérica, sino una gracia específica, estratégica, perfectamente diseñada para esa situación que hoy te parece imposible. Cuando Pablo entendió esto, todo cambió. Ya no pidió que Dios quitara la dificultad, empezó a gloriarse en ella. ¿Te imaginas eso? Pasó de la queja a la celebración, porque descubrió que cada vez que él llegaba al límite de su fuerza, algo sobrenatural lo sostenía. Y ese algo tenía nombre: gracia. Tal vez hoy tu mayor victoria no sea conquistar algo nuevo, sino aceptar con humildad lo que no puedes cambiar y confiar en que allí, en ese lugar donde sientes que te falta todo, Dios te dice: yo soy suficiente. No necesitas entender el por qué, solo necesitas confiar en el quién, y Él no te ha dejado. No te va a soltar ahora. Su gracia no es un mensaje bonito de domingo, es una fuerza real, una presencia constante, una promesa viva. Así que hoy, en lugar de seguir preguntando cuándo se irá el dolor, empieza a preguntarte: ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? ¿Cómo puedo ver su gracia en medio de mi debilidad? Porque el verdadero milagro no siempre es que la montaña se mueva. A veces es que, aún con la montaña delante, tienes paz, tienes dirección, tienes descanso, y eso solo viene de una fuente: su gracia. Descansa hoy, no en tus logros, no en tus méritos. Descansa en la promesa de que su gracia es más que suficiente, y mientras tú duermes, Él sigue obrando. Mientras tú lloras, Él sigue sanando. Mientras tú esperas, Él sigue preparando. No estás solo, no estás derrotado, estás sostenido por una gracia que no se agota, por un amor que no falla y por un Dios que no pierde batallas. Número 2. Descansa, Él peleará por ti. Hay momentos en la vida en los que todo dentro de ti grita que corras, que luches, que hagas algo desesperadamente. Pero Dios te dice algo radicalmente distinto: quédate quieto, que esta batalla no es tuya. Éxodo 14. No es solo una frase para colgar en la pared, es una estrategia espiritual. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esa fue la orden de Moisés a un pueblo aterrorizado, atrapado entre un ejército sediento de sangre y un mar imposible de cruzar. Y es, hoy, la misma orden para ti, justo en medio de esa tormenta que no sabes cómo detener. Porque el milagro comienza muchas veces cuando bajas los brazos. No porque hayas perdido, sino porque reconoces que hay una fuerza mayor que puede hacer lo que tú no puedes. El pueblo de Israel estaba al borde del colapso, viendo el desastre aproximarse. Y ahí, en ese momento límite, Dios les dice: yo pelearé por ustedes. Imagínalo. Dios no les dijo: se corran más rápido, o construyan un puente, o enfrenten a los egipcios. Les dijo: estén tranquilos. Es decir, confíen, descansen, entréguenme el control. Y eso es lo que hoy Dios quiere recordarte, que descansar no es rendirse. Descansar es confiar, es decirle a Dios: yo no tengo el control, pero tú sí. Yo no tengo las respuestas, pero tú sí. No veo la salida, pero tú ya estás del otro lado abriéndome camino. El verdadero acto de fe no siempre es moverse, a veces es detenerse.
porque cuando tú te quitas del camino, Él puede obrar sin la interferencia de tus planes, tus miedos o tus intentos desesperados de resolver lo que solo el cielo puede resolver. Descansar no es pasividad, es una decisión activa de transferir el peso de la batalla al único que nunca pierde una guerra. Es pararte firme, sin moverte, sabiendo que aunque no ves lo que Dios está haciendo, Él ya está peleando por ti. Es como si el cielo dijera: deja de empuñar la espada, los refuerzos han llegado. Mientras tú oras, mientras tú esperas, mientras tú callas, ángeles se están moviendo, puertas se están abriendo, cadenas se están rompiendo, y hay algo poderoso en ese testimonio silencioso. Porque cuando eliges la paz en medio del caos, cuando todos esperan que entres en pánico y tú decides confiar, te vuelves una señal viviente del poder de Dios. Te conviertes en ese tipo de persona que otros miran y se preguntan: ¿cómo puedes estar tan tranquilo con todo lo que estás enfrentando? Y tu respuesta es simple, pero profunda: no estoy solo. Dios pelea por mí. Hoy quiero que lo recuerdes con claridad. La obediencia precede al milagro. El mar no se abrió antes de que confiaran. Se abrió después. Porque primero vino la decisión de estar tranquilos y luego vino la manifestación del poder divino. Dios no necesita que lo entiendas, solo que le creas. No necesita tu esfuerzo, necesita tu entrega. Y esa entrega se demuestra en actos concretos. Hazlo tangible. Escribe en un papel tu batalla más pesada, tu miedo más grande, esa situación que llevas semanas tratando de solucionar por tu cuenta. Escríbelo y sobre ese papel escribe con fe: Dios pelea por mí. Colócalo en un lugar visible y cada vez que lo veas, recuérdalo. No tienes que resolverlo todo, solo tienes que confiar. Dedica unos minutos cada mañana para entregarle conscientemente tus cargas a Dios. Menciónalas por nombre y dile: esta batalla es tuya, Señor, y yo estaré tranquilo. Ese momento puede parecer pequeño, pero es profundamente poderoso. Es la forma en que tu alma declara: no pelearé con mis fuerzas, descansaré en tu poder. Y sí, en un mundo que celebra la autosuficiencia, esto suena loco. Pero la fe muchas veces parece locura para quienes no han visto un mar abrirse, porque creer sin ver, confiar sin entender, descansar sin garantías, eso es fe. Y esa fe mueve el corazón de Dios. Así que si hoy estás en medio de un ejército que se acerca y un mar que no se abre, no entres en pánico. Respira, quédate quieto, mira al cielo, porque tu parte no es pelear, tu parte es confiar. Y cuando haces eso, verás cómo el mar se abre, no porque tú empujaste las aguas, sino porque obedeciste la orden más difícil de todas: estar tranquilo y dejar que Dios pelee por ti. Esa es la batalla más santa, y esa es la victoria más segura. Número 3. Confía plenamente en Él. Confiar con todo tu corazón no significa simplemente tener fe cuando todo va bien. Significa rendirte completamente cuando nada tiene sentido. Proverbios 3:5. No es una sugerencia suave, es una invitación radical. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. En otras palabras, deja de buscar garantías humanas y empieza a caminar con confianza divina. Porque si todavía estás tratando de entender cada paso antes de darlo, no estás confiando, estás controlando. Y donde hay control humano, se frena la dirección celestial. Dios no está buscando una confianza parcial, dividida, condicional. Él busca todo tu corazón, no una parte. Porque la confianza dividida crea caminos torcidos. Y quizá por eso te sientes estancado. No porque Dios no quiera guiarte, sino porque tú no le estás dejando el control completo. Confiar es soltar. Confiar es permitir que, incluso en las áreas donde no tienes respuestas, puedas decir: Señor, no lo entiendo, pero confío en ti.
Uno de los obstáculos más grandes para caminar en dirección divina es, paradójicamente, nuestra propia inteligencia. Y no porque pensar esté mal, sino porque, si no tenemos cuidado, el entendimiento humano puede convertirse en el trono desde el cual dictamos nuestras decisiones. Dios no te pide que apagues tu mente, sino que la subordines, que pongas tu sabiduría bajo su sabiduría. Porque hay cosas que parecen lógicas, pero no son obedientes. Y hay caminos que parecen seguros, pero no están en el plan de Dios para ti. Es ahí donde se hace vital ese segundo mandato del versículo: no te apoyes en tu propia inteligencia. El verdadero cambio empieza cuando reconoces a Dios en todos tus caminos. No solo en los grandes momentos de oración, no solo en las decisiones trascendentales, también en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo aparentemente insignificante. Cada paso puede estar guiado si antes está entregado. El problema es que muchas veces tratamos a Dios como un recurso de emergencia en lugar de un consejero constante. Pero confiar plenamente es vivir con el hábito de decir: Dios, aquí estoy, ¿qué quieres que haga hoy? Y es entonces cuando sucede la promesa: Él enderezará tus sendas. Fíjate que no dice que Dios te dará un mapa detallado. No dice que verás el final del camino desde el principio. Dice que Él enderezará tus sendas a medida que caminas. Cada paso de fe despeja el próximo tramo. No sabrás todo antes de comenzar, pero verás cómo cada decisión guiada en confianza termina llevándote exactamente a donde debes estar. No por tu estrategia, sino por su fidelidad. Confiar, no apoyarte, reconocerlo. Esos tres movimientos no son pasos lineales, son una danza espiritual, una forma de vivir, una forma de moverte por el mundo con el alma ligera, sabiendo que no tienes que tener todas las respuestas, porque caminas con quien las tiene todas. Es un estilo de vida donde la dependencia se convierte en poder y la obediencia en claridad. Hazlo práctico. Toma esa decisión que has estado postergando, esa duda que te pesa, escríbela. Anota todas las soluciones que tu mente te ofrece y luego pregúntate con sinceridad: ¿cuál de estas opciones me hace confiar más en Dios y menos en mi control? Porque muchas veces la dirección de Dios no es la más lógica, sino la más desafiante para tu fe. Pero justo ahí, donde dejas de apoyarte en ti y comienzas a apoyarte en Él, se abren caminos que jamás podrías haber planeado. Mira a Abraham. Él no recibió coordenadas, ni detalles, ni garantías. Solo una palabra: ve. Y su destino fue revelado paso a paso. Su obediencia no fue producto de una comprensión total, sino de una confianza constante, y esa es la invitación de hoy. No entiendas todo, solo da el siguiente paso. Confiar es desacelerar para dejar que Dios tome el volante. Es reconocer que cuanto más rápido corres por tu cuenta, más difícil es escuchar su dirección. Pero cuando te detienes, cuando le das el control, comienzas a notar algo milagroso. Los caminos se enderezan, las puertas se abren, las señales aparecen, no porque tú lo calculaste, sino porque tú lo confiaste. La verdadera sabiduría no está en tener más información, sino en tener el valor de soltar tu perspectiva limitada para abrazar la guía de Dios. Y cuando haces eso, cuando eliges el salto hacia la fe, descubres que nunca estuviste solo, que Él ya estaba ahí, enderezando tus sendas, preparando tu camino, sosteniéndote con una gracia que siempre ha sido suficiente. Solo necesitabas confiar. Número 4. Deja tu carga en sus manos. A veces no necesitas más fuerza, solo necesitas soltar lo que estás cargando. Primera de Pedro 5 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esa palabra echando no es suave, no es simbólica, no es abstracta.
Es un verbo activo, concreto. Es como si Dios te dijera, lanza eso lejos de ti, no lo abraces más, no lo acaricies más, no lo analices más, échalo, entrégamelo. Porque mientras tú te aferras a tus cargas, no puedes recibir lo que Él quiere poner en tus manos. Dios no dice, entrégame solo tus crisis más graves. Dice, toda vuestra ansiedad, toda. La pequeña preocupación que llevas por días y no dices a nadie, el temor silencioso que te despierta en la madrugada, la inquietud constante que te roba concentración, todo eso también le importa a Dios, porque cada pequeña piedra que acumulas en tu mochila emocional, aunque parezca inofensiva, te va robando paz, energía, vitalidad. Y Dios no quiere verte así. Él no diseñó tu alma para soportar sola ese peso. Cuando Pedro escribe esto, no está hablando desde la teoría, está hablando como alguien que caminó con Jesús, que fue testigo del cuidado cercano, tierno y personal del Hijo de Dios. Pedro vio a Jesús detenerse por un enfermo, por un niño, por un corazón roto. No fue un líder lejano, fue un Salvador cercano. Así que cuando dice, porque Él tiene cuidado de vosotros, lo dice con total convicción. No es solo que Dios puede cargar tus preocupaciones, es que Él quiere hacerlo, porque le importas, porque no eres un número, eres su hijo, su hija, su creación amada. Ahora piensa en esto, ¿qué haces con tus preocupaciones cuando llegan? ¿Las racionalizas, las niegas, las escondes o las acumulas silenciosamente esperando que desaparezcan solas? Dios propone otro camino, uno más poderoso, más sano y más transformador. Él dice, transfórmalas en oración. Cada vez que sientas una carga, no la ignores, no la retengas. Échala, deposítala, no en el aire, no en tus fuerzas, en sus manos. Hazlo intencionalmente, hazlo como un acto de fe. Imagina esto por un momento. Estás cargando una mochila invisible en tu espalda. Está llena de piedras. Cada piedra representa una ansiedad. Una por tus finanzas, una por tu salud, una por tu familia, una por tu futuro. Y tú sigues caminando como si pudieras con todo, pero llegas a Jesús y Él extiende las manos, no te juzga, no te apura, solo te mira con amor y te dice, dámelas, yo puedo con eso. Y tú, una por una, comienzas a sacar las piedras y entregárselas. ¿Sabes qué ocurre? No solo se alivia tu espalda, también se libera tu alma. Esa es la práctica espiritual que transforma. No se trata de hacerlo una vez y ya. Echando está en tiempo continuo. Es una acción constante, como respirar, como comer. Cada día, cada hora, si es necesario, puedes acercarte a Dios y repetir, esto no lo voy a cargar más solo, te lo doy. Y esa entrega no es debilidad, es sabiduría, es adoración, es reconocer que Él es más capaz, más fuerte, más sabio que tú. Y es que vivir cargado de ansiedad te desconecta de tu propósito, te roba presencia, te desenfoca, pero vivir en descanso, con tu ansiedad depositada en las manos de Dios, te restaura la energía vital, te vuelve útil otra vez, disponible otra vez, alegre otra vez. Porque la paz no es simplemente ausencia de problemas, es presencia de poder, de claridad, de Dios. Si quieres comenzar hoy, haz algo tangible. Toma unas piedras pequeñas, asigna a cada una preocupación, nómbralas y en un momento de oración deposítalas en un recipiente una por una. Visualiza que es la mano de Dios. Es un acto simbólico, sí, pero profundamente sanador, porque a veces el alma necesita ver lo que el espíritu cree. Y si aún dudas, mira a los niños. Ellos no resuelven sus propios problemas, pero tampoco se preocupan por ellos cuando están con sus padres. ¿Sabes por qué? Porque confían. Esa es la postura que Dios quiere que adoptes. Que dejes de tratar de resolverlo todo, que sueltes, que descanses. Dios no te prometió una vida sin cargas, pero sí te prometió que no tendrías que cargarlas solo. Y lo más impresionante no es que Él pueda llevarlas,
es que desea hacerlo. Su amor no es teórico, es práctico, es presente y está disponible ahora mismo. Así que hoy, haz lo más sabio que puedes hacer. Deja tu carga en sus manos. Y cuando lo hagas, descubrirás que su gracia no solo es suficiente, es perfecta para vencer cualquier batalla. Número 5. El poder del descanso espiritual. Jesús no te está pidiendo que seas más fuerte, más capaz o más eficiente. Te está invitando a descansar, a soltar la carga que llevas y permitirle enseñarte una nueva forma de vivir. En Mateo 11, Él no pone condiciones, no exige que estés listo ni perfecto, solo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si estás cansado, agotado, si ya no sabes cómo seguir, entonces eres exactamente a quien Él está llamando. Y esto es lo más liberador. El cansancio no te descalifica, te identifica como candidato perfecto para recibir su descanso. Es como si dijera: ¿estás roto? Venerable. ¿Estás sobrecargado? Benerdí. ¿Estás a punto de rendirte? Perfecto, porque justo ahí empieza mi trabajo. El descanso que Jesús ofrece no es una meta que alcanzas con más esfuerzo, sino un regalo que recibes al rendirte. No es un trofeo por productividad, es una promesa para el alma que ya no puede más y decide dejarse abrazar por la gracia. Pero atención, porque Jesús no dice: ven y te quitaré todo. Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Eso significa que no nos está invitando a una vida sin responsabilidades, sino a un intercambio, a dejar los yugos que el mundo nos impone: perfeccionismo, comparación, presión, orgullo, autoexigencia, y tomar uno que fue diseñado a nuestra medida. El yugo de Cristo no es una carga nueva, es una estructura de descanso, es un ritmo de vida alineado a nuestro propósito real. No te aplasta, te sostiene, no te limita, te libera. Y ese descanso no viene solamente por cambiar de carga, sino por cambiar de maestro. Jesús dice: aprended de mí. No solo aprendas de lo que enseño, aprende de cómo vivo. Aprende de mi mansedumbre, de mi humildad, de mi ritmo, porque el verdadero descanso se encuentra cuando tu alma se alinea no solo con lo que crees, sino con el carácter de aquel en quien crees. Observa cómo Él caminó, cómo trató a otros, cómo manejó la presión. Ese es el modelo. Y cuanto más lo imitas, más descubres que tu interior también empieza a calmarse. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué frase más poderosa? Porque no es solo descanso físico, es descanso para el alma. Ese descanso profundo que no se logra con una siesta ni con unas vacaciones, sino con una reconfiguración espiritual. Jesús no promete quitarte toda actividad, sino restaurar la armonía entre tu interior y tu llamado. Porque el verdadero descanso no es ausencia de movimiento, sino sincronía con el ritmo divino para tu vida. Tal vez hoy estás agotado no por lo que haces, sino por cómo lo estás haciendo. Tal vez llevas un yugo que no fue hecho para ti, uno que te impusiste tú mismo por miedo, por presión, por cultura, por expectativas ajenas. Y ese yugo te lastima, te oprime, te drena. Pero Jesús hoy se acerca, te mira a los ojos y te ofrece uno nuevo, uno que Él mismo diseñó para tu estructura interior, uno que, al colocártelo, no te doblega, te acomoda, te da equilibrio, te permite respirar otra vez. Haz un ejercicio real. Escribe en un papel los yugos que has estado cargando, exigencias, miedos, deberes que no provienen de Dios. Escríbelos, míralos, y luego táchalos uno por uno diciendo en voz alta: este yugo no es el mío, yo escojo el de Cristo. Hazlo como un acto de fe, de liberación, de entrega. Y después, en oración, dile a Jesús: enséñame tu ritmo, enséñame tu descanso, enséñame a vivir como tú. Porque el mundo grita: haz más, sé más, corre más. Pero Jesús susurra:
Detente, Benerdí, aprende de mí. Ese susurro puede ser la diferencia entre el agotamiento y la paz, entre la confusión y la claridad, entre vivir agotado por cargas ajenas o caminar en paz con el yugo correcto. Él no te ofrece una vida sin movimiento, te ofrece una vida en armonía, un ritmo que te restaura mientras caminas, una carga que no te rompe, sino que te dirige. Y ahí está el poder del descanso espiritual, no en dejar de hacer, sino en volver a hacer desde el corazón correcto, con la fuerza correcta, bajo la guía correcta. Su gracia no solo es suficiente para vencer tus batallas, también es suficiente para darte el descanso que tu alma ha estado buscando por tanto tiempo. Hoy, suelta ese peso, toma su yugo y comienza a caminar, no para rendirte, sino para vivir. Número 6. Tu fuerza viene de su presencia. Hay momentos en los que ya no puedes más. Tu cuerpo sigue caminando, pero tu alma se arrastra. Estás tan desgastado por dentro que hasta lo que antes amabas, ahora pesa. Y entonces llega esta palabra de Isaías como un oasis. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No dice que evitarán el cansancio, no dice que serán inmunes al agotamiento, dice que renovarán, que lo perdido se recupera, que lo que se secó vuelve a florecer, que el que está por rendirse recibe nuevas alas. Pero no es cualquier tipo de espera, no es una espera pasiva, resignada, donde te sientas con los brazos cruzados esperando que algo pase. En el hebreo original, la palabra esperar implica entrelazarse, como un hilo que se une a otro para volverse más fuerte. Así es la espera que Dios honra, una espera activa, expectante, íntimamente conectada con su presencia. Es la espera de quien no se desconecta del cielo, aunque la tierra tiemble. Es la espera del que dice, no sé cómo ni cuándo, pero sé quién, y eso me basta. Y cuando esperas así, ocurre el milagro. Tus fuerzas no solo vuelven, se transforman, porque no se trata de que Dios te dé energía para seguir haciendo las cosas como antes. Él te da una fuerza nueva, de otro tipo, una fuerza que no nace de ti, sino de Él. Es una renovación interior que no depende de si dormiste bien, si tuviste un buen día o si todo está a tu favor. Es una fuerza que brota del Espíritu, que fluye desde adentro y te sostiene en los días más oscuros. Mira la progresión que presenta el versículo: volar como águilas, correr sin cansarse, caminar sin fatigarse. Es como si Dios estuviera cubriendo todos los niveles de tu jornada. Hay días de vuelo, donde te sientes imparable, lleno de visión, viendo todo desde lo alto. Hay días de carrera, donde la productividad es intensa y los retos son constantes. Y hay días de caminar, donde lo único que puedes hacer es seguir un paso a la vez. Y en todos esos niveles, Dios promete sustentarte. No importa si estás en la cumbre, en el valle o en la rutina. Su presencia es suficiente, y aquí está el contraste. Hasta los jóvenes, con toda su fuerza natural, se cansan. La energía humana tiene un límite. La motivación humana se agota, la disciplina humana flaquea, pero los que esperan en el Señor, no. Ellos reciben algo que no se encuentra en este mundo, y esa es la gran diferencia. La fuerza que viene de Dios no es la extensión de tu fuerza, es su sustitución. No es un refuerzo, es un reemplazo. Visualiza por un momento un águila en pleno vuelo. No se esfuerza por mantenerse en el aire, no agita sus alas con desesperación. Ella encuentra las corrientes ascendentes y se deja llevar, fluye. Así es la vida de quien ha aprendido a esperar en Dios. Ya no vive a fuerza de empuje propio, sino alineado con las corrientes del Espíritu. Ya no lucha por mantenerse de pie, ahora se eleva. Por eso, en un mundo que celebra el estar siempre ocupado, siempre acelerado, siempre haciendo,
Tú eres llamado a algo radicalmente distinto: detenerte, esperar, conectarte, y desde ahí avanzar con una fuerza que no viene de ti. Tal vez parezca una pérdida de tiempo, pero es justo lo contrario. Esperar en Dios es el acto más estratégico que puedes hacer, porque es el punto donde dejas de operar con tus recursos y te vinculas con los suyos. Hazlo real. Dedica un momento cada día, aunque sea solo 10 minutos, para simplemente estar con Dios. No para pedir, no para planear, solo para estar. Siéntate, cierra los ojos, respira y repite: Señor, aquí estoy. Renueva mis fuerzas. No subestimes lo que puede hacer ese pequeño acto diario. Es ahí donde tu alma se recarga, donde las ideas vuelven, donde la claridad regresa, donde el fuego interior se reenciende. La promesa no es solo que seguirás adelante, es que lo harás con alas, con poder, con ligereza. No se trata de resistir, se trata de volar. Y para eso necesitas esperar, no para perder el tiempo, sino para ganarlo todo. Dios te dice hoy: confía, descansa y espera en mí, porque mi gracia es suficiente y mi presencia es tu verdadera fuente de fuerza. Número 7. La paz que supera todo entendimiento. Cuando todo parece derrumbarse y tu mente corre más rápido que tus oraciones, Dios te habla con una instrucción que parece imposible. Por nada estéis afanosos, nada, ni la deuda que no sabes cómo pagar, ni la enfermedad que no entiendes, ni el futuro que no puedes controlar. Dios no está minimizando tus problemas, está revelándote una estrategia que va más allá del entendimiento humano. Reemplazar la ansiedad con una paz que no nace de las circunstancias, sino de su presencia. Pablo no escribió esas palabras desde un lugar de comodidad. Lo hizo desde una prisión, desde una celda oscura, sin garantías, sin respuestas visibles. Y aún así, habló de una paz que guarda, que protege, que sustenta. ¿Cómo es posible? Porque no se trata de una técnica emocional ni de un pensamiento positivo. Se trata de un reemplazo espiritual. La ansiedad no se reprime, se redirige. Y el camino está claro: oración, ruego y acción de gracias. Orar es abrir el corazón a Dios, es decirle cómo estás realmente. Rogar es ser específico, poner nombre a tus temores, identificar claramente tus peticiones. Pero lo que cambia todo es la acción de gracias, no solo por lo que ya tienes, sino por lo que aún no ves. Esa gratitud anticipada es una declaración de fe que dice: Señor, no sé cómo vas a obrar, pero sé que lo harás, y te doy gracias desde ahora. Esa actitud transforma la atmósfera de tu alma. Donde antes había ansiedad, ahora hay expectativa. Donde antes había miedo, ahora hay descanso. Y es entonces cuando se activa la promesa: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. No es una paz humana, no es una calma que nace de que todo salió bien. Es una paz que paradójicamente florece en el caos, que se manifiesta con más intensidad cuanto más denso es el dolor. Es un tipo de serenidad que desconcierta al mundo, pero confirma al espíritu que está unido a Dios. La palabra guardará aquí es clave. Es un término militar. Significa montar guardia, como un soldado apostado en la entrada de tu mente y tu corazón. Esa paz no solo te consuela, te protege. Es un filtro espiritual que impide que los pensamientos de temor, desesperación y derrota penetren y hagan nido. Es una barrera invisible, pero impenetrable, que responde no a tu fuerza mental, sino a tu decisión de orar con gratitud. Imagina esto: tu mente como una ciudad amurallada. La ansiedad está tratando de escalar las murallas, la inseguridad lanza sus dardos, pero ahí, firme, está la paz de Dios como un guardia, cerrando la puerta diciendo: aquí no entras.
Y tú, en medio del ataque, puedes cerrar los ojos y respirar, porque sabes que no estás desprotegido, no estás solo, tu interior está custodiado por una paz que viene del cielo. Hazlo práctico. Empieza hoy un diario de gratitud anticipada. Escribe tus peticiones, pero no termines ahí. Agradece por cada una de ellas como si ya hubieras recibido respuesta. Ejemplo: Señor, te pido por mi salud, gracias, porque estás obrando en mi cuerpo. Te pido por dirección, gracias, porque ya estás alineando mi camino. Esta práctica no es solo simbólica, es una forma tangible de entrenar tu espíritu a vivir en fe y no en temor. Y no olvides esto: la paz no te hace insensible, te hace inquebrantable. No elimina los problemas, te posiciona por encima de ellos. Es como estar en medio de una tormenta, pero dentro de un refugio. Escuchas el viento, ves la lluvia, pero sabes que nada te puede tocar. Porque lo que te rodea por fuera ya no define lo que habita por dentro. La ansiedad encoge tu mundo hasta que todo se reduce al problema. La oración lo expande, recordándote que tus recursos no están limitados a lo visible, que tienes acceso al trono de un Dios que escucha, responde y sustenta. Esa es la verdadera libertad. No que todo esté resuelto, sino que, aún sin resolver, puedes estar en paz. Y esa paz es tuya hoy. Está disponible. No tienes que fabricarla, solo recibirla. Así que deja tus cargas en oración, transforma tus temores en gratitud y permite que la paz, que no se puede explicar, pero sí experimentar, monte guardia sobre ti, porque Dios te dice hoy: confía, descansa. Mi gracia es suficiente para vencer tus batallas, y mi paz es suficiente para protegerte en medio de ellas. Número 8. La batalla pertenece al Señor. Hay batallas que no puedes ganar por ti mismo, no importa cuánto te esfuerces, y tal vez ese es precisamente el punto. Porque cuando llegas al límite de tus fuerzas, Dios te recuerda lo que David gritó delante de todo un ejército: del Señor es la batalla. Esa frase no es poesía, es estrategia espiritual, es un cambio total de perspectiva. Ya no luchas como quien espera sobrevivir, luchas como quien sabe que la victoria ya está escrita. Porque si la batalla es suya, el resultado también lo es. Cuando David enfrentó a Goliat, no lo hizo confiando en su destreza, ni en armaduras, ni en espadas. De hecho, rechazó la protección humana. Rechazó la armadura del rey Saúl, mostrando que la fuerza que lo sostenía no era externa, sino espiritual. Mientras todo el campamento de Israel se paralizaba ante el tamaño del enemigo, David se paró con convicción, no porque él fuera más fuerte, sino porque sabía quién peleaba con él. Su confianza no era un acto de valentía ciega, era una declaración de fe consciente. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y es aquí donde entra lo más poderoso de este mensaje. Tus batallas no son solo para ti. Cuando David habló, dijo: toda esta congregación sabrá. En otras palabras, esta lucha no solo será tu victoria, será el testimonio de otros. Dios está usando tu campo de batalla como una plataforma para revelar su gloria. No se trata solo de tu sanidad, tu libertad, tu restauración. Se trata de que, a través de ti, otros vean quién es tu Dios. Tus lágrimas serán semillas de fe para los que te rodean. Tu victoria no será privada, será pública. Será prueba de que cuando alguien confía en el Señor, no queda en vergüenza. Y presta atención al lenguaje de David. No dijo: tal vez Dios me ayude. No dijo: espero que esto funcione. Él dijo con certeza: el Señor te entregará en nuestras manos. Esa es la diferencia entre quien pelea con sus fuerzas y quien pelea desde la promesa. Cuando reconoces que la batalla pertenece a Dios, tu postura cambia. Ya no luchas para ganar, luchas desde la victoria. Ya no preguntas si serás capaz, porque sabes que Dios ya lo es.
tu enfoque cambia del problema al propósito, del enemigo a la promesa, del miedo al nombre que está por encima de todo nombre. Tal vez hoy tú también estás frente a tu propio Goliat, un diagnóstico, una crisis financiera, una herida que no sana, un miedo que no se va, y sientes que no puedes más. Pero eso no es el final, es el punto exacto donde la batalla deja de ser tuya. Así que hoy mismo haz lo que hizo David. Levanta la voz y declara sobre tu situación: esta batalla ya no me pertenece, es del Señor, nómbrala, enfréntala, pero entrégasela, porque no se trata de cuán grande es el gigante, sino de cuán grande es aquel que pelea contigo. Hazlo visual. Imagina cada una de tus cargas, tus enemigos invisibles, tus batallas internas y externas, y colócalos uno a uno en un altar espiritual, como piedras pesadas que ya no vas a cargar, y di en voz alta: Señor, te entrego esta batalla, pelea tú por mí. Esa declaración no es debilidad, es fe, es rendición inteligente, es el inicio de la verdadera guerra ganada desde el cielo. Y recuerda esto: Dios no siempre usará los métodos que esperas. Él no salva con espada ni lanza. Tal vez estás esperando ayuda humana, recursos visibles, soluciones lógicas. Pero Dios se especializa en usar lo que nadie valoraría: una piedra, un joven pastor, un corazón que confía. Esa es la contradicción divina. Mientras el mundo se fija en tus carencias, Dios se enfoca en tu disponibilidad. Cuando entiendes que la batalla le pertenece al Señor, tu descanso es real, porque no estás abandonando la lucha, estás transfiriendo el control. Y esa transferencia es lo que activa el respaldo del cielo. Ya no eres tú contra el mundo, es Dios peleando por ti, contigo y a través de ti. Así que hoy, recibe esta verdad como un decreto: la batalla no es tuya, es del Señor. Y si Él pelea, no puede perder. Confía, descansa, su gracia es suficiente y su victoria inevitable. Número 9. La gracia que hace nuevo cada día. No importa cuán largo haya sido el día anterior, ni cuán pesada la noche que viviste. Si hoy despertaste, eso ya es un milagro. Porque si aún respiras, significa que la misericordia de Dios no se agotó contigo. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Estas no son palabras vacías, son un recordatorio vivo de que cada amanecer es una declaración de oportunidad, de que el cielo no te trata según tus errores, sino según su fidelidad. Y eso lo cambia todo, porque la gracia no es un recurso limitado que Dios mide con gotero, es un flujo inagotable que se renueva a diario. No importa lo que hiciste ayer, no importa si caíste, si fallaste, si lloraste. Cuando el reloj marca la medianoche, el cielo resetea tu historia y te dice: hoy puedes empezar de nuevo. Así como el maná no servía para el día siguiente y debía recogerse fresco cada mañana, la gracia de Dios funciona igual. No vives de lo que sentiste ayer, no caminas con las obras de su amor. Tienes un suministro nuevo, diseñado para lo que enfrentarás hoy, y eso no es solo poesía espiritual, es una estrategia de vida. Es la forma divina de enseñarte a no cargar el peso de toda tu historia, sino a enfocarte en el único momento donde su gracia siempre es suficiente: el presente. El enemigo quiere que te hundas en tu pasado o te angusties por el futuro, pero Dios te ofrece algo mejor: una misericordia que nace con el sol, una compasión que te dice: este día, este instante, tiene lo que necesitas para vencer. Lo más asombroso de este versículo es que no fue escrito en un tiempo de abundancia o celebración. Fue escrito en medio del dolor. En el libro de Lamentaciones, donde el autor llora por una nación en ruinas, por promesas quebradas y sufrimiento acumulado.
Y sin embargo, justo ahí, en medio de la oscuridad más densa, brota esta afirmación radical: grande es tu fidelidad. Esto nos enseña algo vital. La esperanza no es el resultado de circunstancias perfectas. La esperanza verdadera nace cuando, aún en medio del caos, puedes decir: Dios sigue siendo fiel. Y esa fidelidad no falla. El texto original en hebreo afirma que nunca en toda la historia humana ha habido un solo día en que la misericordia de Dios no se haya renovado. Ni uno. Y tu día de hoy no será la excepción. No importa qué tan roto llegues, qué tan confundido estés o cuán cansado te sientas. Esta mañana Dios volvió a extender su misericordia hacia ti, no porque lo merezcas, sino porque Él es así: fiel, constante, compasivo. Hazlo real. Crea tu propio ritual del amanecer. Dedica los primeros 5 minutos de tu día a reconocer que su gracia ya está presente. Antes de revisar el celular, antes de pensar en lo pendiente, levanta tu corazón y di: gracias, Señor, por la misericordia de hoy. Nómbrala, recíbela, agradece por algo nuevo, porque esa práctica sencilla puede cambiar todo tu enfoque. No estás repitiendo un ciclo, estás empezando de nuevo. La gracia de Dios es como el rocío sobre las hojas al amanecer. No puedes retener el del día anterior, pero puedes estar seguro de que volverá a estar ahí, silenciosa, pero fiel, cada vez que despiertes. Así que no vivas como si estuvieras condenado por tu ayer. Vive como alguien que fue liberado por la fidelidad de Dios hoy. Y cuando el mundo te recuerde tus errores, cuando la culpa quiera gritar más fuerte que la verdad, respóndele con esto: sí, fallé. Pero la gracia de Dios es nueva esta mañana. Y eso significa que no estoy atado a lo que fui. Estoy caminando hacia lo que Él dice que soy. Porque la verdadera libertad no es vivir sin pasado. Es vivir sabiendo que, en Cristo, el pasado no tiene poder para arruinar tu nuevo comienzo. Así que, si sientes que lo arruinaste, si pensaste que tu historia terminó, escucha esto: mientras haya un amanecer, hay una promesa. Mientras tengas aliento, tienes propósito. Dios no te dejó. Su gracia no se acabó. Hoy, Él vuelve a extenderte su misericordia. Confía, descansa, porque su gracia sigue siendo suficiente para vencer tus batallas, especialmente las que comienzan al amanecer. Número 10. No temas, estoy contigo. El miedo grita. La ansiedad susurra constantemente. A veces no se trata de un gran evento trágico, sino de esa inquietud persistente que te acompaña en silencio durante el día o te despierta en la madrugada con preguntas que no sabes cómo responder. Es ahí donde Isaías 41:10 irrumpe como una voz firme en medio del caos. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, sí, te sustentaré con la diestra de mi justicia. No es un consejo, es un decreto del cielo. Es la voz del Padre que, al ver a su hijo paralizado por el temor, le toma la mano con firmeza y le dice: estoy aquí, no estás solo. Y lo primero que debes notar es que Dios no te dice no temas, como si esperara que tú, por tu cuenta, apagues el miedo. Él no está pidiendo que encuentres valor en ti mismo. Él está revelándote una verdad mayor, su presencia. No temas, porque yo estoy contigo. La base para vencer el temor no es la valentía interior, es la compañía divina. No tienes que fabricar confianza, solo tienes que reconocer quién está a tu lado. Y ese reconocimiento es lo que cambia tu estado interior. Porque el miedo no se va cuando tienes todas las respuestas. El miedo se va cuando sabes quién te acompaña. Y esa presencia no es genérica, es personal. Dios no dice, soy el Dios. Dice, soy tu Dios. Ese pronombre posesivo lo cambia todo. Es relacional. No eres uno más. No eres una oveja perdida en la multitud. Eres alguien con quien Él ha hecho un pacto. Y un pacto con Dios significa que lo que te afecta
le pertenece, que lo que enfrentas, Él lo asume como suyo. Tus lágrimas no son anónimas, tus batallas no son privadas. En el momento en que decides confiar en Él, tu historia se convierte en terreno sagrado bajo su cobertura. Y no se detiene ahí. Dios no te promete simplemente estar contigo. Él detalla cómo lo hará. Te fortaleceré cuando no tengas fuerzas internas. Te ayudaré cuando necesites intervención práctica. Te sustentaré cuando todo alrededor quiera hacerte caer. Esta triple promesa cubre todo lo que puedas enfrentar. Fuerza para el alma, ayuda para la acción, sostenimiento para el proceso. No hay rincón de tu necesidad donde su gracia no tenga cobertura. Y todo esto no está sostenido solo por su poder, está sostenido por su justicia, con la diestra de mi justicia. Eso significa que no es opcional para Dios ayudarte, es un asunto de integridad. Él ha prometido estar contigo y su carácter no permite que falle. La mano derecha en la cultura hebrea simbolizaba autoridad, honra, fidelidad. Así que cuando Dios dice que te sustenta con su diestra, está diciendo, te sostengo no solo porque puedo, sino porque es justo, porque mi naturaleza es fiel y no puedo negarme a mí mismo. Dios distingue entre el miedo y la angustia. No son lo mismo. El miedo es ese sobresalto repentino ante una amenaza inesperada. La angustia es ese peso que se instala y se queda. Y a ambas cosas, Dios les responde con una sola solución: su presencia. Él no te promete que no habrá dificultades. Te promete que no las atravesarás solo. La diferencia no está en la ausencia de problemas, sino en la certeza de su compañía. Haz esto práctico. Coloca recordatorios en tu casa, en tu celular, en tu lugar de trabajo. Escribe: no temo porque Él está aquí. Y cada vez que lo leas, respira profundo. Detente unos segundos. Reconócelo. Él ya está ahí. No tienes que llamarlo desde lejos. Solo tienes que recordar que nunca se fue. Cuando te invada el miedo, visualiza su diestra. No como una idea abstracta, sino como una mano fuerte que te rodea, que te levanta, que te defiende. Recuerda esto: si el miedo te dice, estás solo, es porque quiere que olvides la verdad más poderosa. Dios está contigo ahora, no mañana, no cuando todo se resuelva, ahora. Y cada vez que enfrentes algo que te intimide, responde en voz baja, con fe: no necesito temer esto, porque el yo soy está conmigo, y su capacidad para ayudarme es mayor que la capacidad de este problema para herirme. Esa frase es tu escudo, es tu espada, es tu realidad espiritual. Hoy no estás llamado a ser valiente en tus fuerzas, estás llamado a ser consciente de su presencia. Porque cuando reconoces que el Todopoderoso está contigo, ya no caminas con temor, caminas en descanso, porque su gracia es suficiente y su compañía invencible. Número 11. Descanso en medio de la tormenta. Hay momentos en los que la tormenta parece imparable. El viento golpea con fuerza, las olas se levantan sin aviso, y lo único que parece estar por hundirse eres tú. Así se sintieron los discípulos aquella noche en la barca. El agua entraba sin control, la oscuridad era total, y el miedo los tenía paralizados. Pero lo más impactante del relato no fue la magnitud del mar, sino lo que Jesús estaba haciendo en medio de todo, durmiendo. Mientras ellos gritaban, Él descansaba. Mientras el caos se desataba, Jesús estaba en paz. Y es aquí donde comienza el verdadero mensaje de este pasaje, porque el descanso de Jesús no era insensibilidad, era autoridad. No era indiferencia, era confianza total. Jesús no ignoraba la tormenta. Él simplemente no se sometía a su poder. Y ese es el nivel de fe al que somos llamados. La paz no se encuentra cuando todo está en calma. La paz verdadera es poder dormir sabiendo que, aunque todo se mueva alrededor, Cristo está en tu barca. Jesús se levantó,
Miró la tormenta y dijo: «Calla, enmudece». Y con una sola frase, lo incontrolable se volvió obediente. Lo que parecía imposible de detener se sometió, porque la misma voz que creó los mares es la que también los calma. No hay caos en tu vida que esté fuera del alcance de su autoridad. No importa qué tan fuerte ruja el viento, no importa cuánto tiempo llevas sintiendo que te vas a hundir, si Jesús está en tu barca, la tormenta no tiene la última palabra. Pero hay algo más profundo en esta historia. No se trata solo del mar en calma, se trata de la calma dentro de ti. El texto dice que se hizo una gran bonanza, una gran paz. Jesús no solo trajo calma al exterior, también quería sembrar calma en los corazones, porque a veces el milagro no es que la tormenta desaparezca, sino que tú aprendas a tener paz en medio de ella. La fe no siempre cambia la situación, pero siempre cambia tu postura frente a la situación. Jesús les preguntó: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Él no les reprochó por pedir ayuda, les cuestionó por olvidarse de quién estaba con ellos, porque el verdadero problema no era el viento, era la falta de fe. Y la fe no significa negar la realidad de la tormenta. La fe es recordar que hay una palabra más fuerte que el viento y una presencia más estable que cualquier ola. Y aquí está una de las claves más poderosas de este pasaje. Todo comenzó con una frase de Jesús: «Pasemos al otro lado». Ese fue el destino establecido. Esa fue la dirección marcada. Jesús no dijo: «intentemos llegar». Él dijo: «vamos a pasar». Y si Él dijo que llegarían, entonces ninguna tormenta tenía poder real para detenerlos. Cuando sabes que estás siguiendo una dirección dada por Dios, puedes tener la seguridad de que llegarás. No porque tú seas fuerte, sino porque su palabra no falla. Hazlo real. Cuando estés en medio de tu tormenta, detente, respira y di en voz alta: «Cristo está en mi barca». Haz una pausa de reconocimiento. Visualiza al Maestro de pie en la proa de tu vida. No desesperado, no preocupado, firme, tranquilo, con la autoridad para decirle a tu ansiedad, a tu diagnóstico, a tu confusión: «calla, enmudece». Y si Él lo dice, entonces va a suceder. Tal vez hoy estás como los discípulos, preguntando: ¿no te importa que perezcamos? Y Dios responde con otra pregunta: ¿cómo no tienes fe? Porque la verdadera cuestión nunca fue si a Él le importa. Él ya lo demostró en la cruz. La verdadera pregunta es: ¿confías tú en su cuidado aun cuando no ves la solución inmediata? Porque la madurez de tu fe se demuestra no cuando la tormenta termina, sino cuando puedes descansar antes de que termine. No subestimes el valor de esa calma interior. Porque cuando otros ven que puedes dormir en medio del caos, cuando notan que tu alma no se sacude aunque el mundo sí, eso se convierte en tu testimonio más fuerte. No todos necesitan ver el milagro del mar en calma. A veces, lo que más impacta es el milagro de un corazón que ya no se desespera. Así que hoy, en tu propia barca, en tu propio mar agitado, confía y descansa. No porque el problema se haya ido, sino porque su presencia permanece. Y si Jesús está contigo, entonces esta tormenta no es tu final. Es solo el escenario perfecto para ver cómo su gracia, una vez más, es suficiente para vencer cada batalla. Número 12. La gracia más grande que tu fracaso. No hay nada más paralizante que creer que has fallado demasiado como para volver a empezar, que ya no eres digno, que rompiste algo que no se puede arreglar. Y sin embargo, justo ahí, en ese lugar donde sientes que perdiste, la gracia de Dios susurra con una fuerza más poderosa que cualquier acusación: «nada podrá separarte de mi amor». Romanos 8:37. No es solo una afirmación teológica, es una declaración de guerra contra cada voz de condenación. Es la promesa irrompible de que tu fracaso no tiene la última palabra.
Pablo no dice que somos sobrevivientes, ni siquiera que apenas salimos adelante. Dice que somos más que vencedores. La palabra original en griego, upernikao, implica una victoria abrumadora, total, definitiva. No es que apenas ganas, es que ganas con tal ventaja que tu batalla se convierte en trofeo, en testimonio, en evidencia de que Dios no solo te salvó, te exaltó sobre lo que intentó destruirte. Tu historia, marcada por errores, por caídas, por retrocesos, no será usada como vergüenza, sino como escenario para una gracia más grande. Una gracia que redime incluso lo que tú pensabas que ya estaba perdido para siempre. Pero esta victoria no proviene de tu capacidad. El texto es claro: por medio de aquel que nos amó. No se trata de cuánto te aferras tú a Dios. Se trata de cuánto Él se ha aferrado a ti. No venciste porque eres fuerte. Venciste porque alguien te amó antes, durante y después de tu peor momento. Es su amor el que te sostuvo cuando ya no podías sostenerte. Es su amor el que te rescata incluso cuando ya habías bajado los brazos. Y ese amor no es emocional ni condicionado. Es eterno, decidido, inquebrantable. Y por si quedan dudas, Pablo se encarga de eliminar cualquier pero. Hace una lista total. Ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni lo que ves ni lo que no ves. Nada, absolutamente nada puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso incluye tus fracasos, tus recaídas, tu vergüenza secreta. Eso que tú piensas que descalifica tu llamado, Dios ya lo cubrió con su gracia. No hay categoría de pecado o error que tenga más poder que su abrazo. Y lo mejor de todo es que Pablo no lo dice como una posibilidad, lo dice como una certeza. Estoy seguro. No espero que sea así, no quizá. Dice, estoy seguro, y tú también puedes estarlo. No porque te lo merezcas, sino porque estás en Cristo, y si estás en Él, entonces estás seguro. Tu pasado no puede alcanzarte, tu presente no puede hundirte, y tu futuro no puede separarte, porque todo en tu historia ya fue absorbido por su cruz, y ahora caminas no hacia la aceptación, sino desde ella. No para ser amado, sino porque ya lo eres. Haz esto real. Identifica hoy esa voz que te dice, fallaste otra vez, no cambias, no mereces nada. Escríbela. Y luego escribe encima el versículo completo de Romanos. Léelo en voz alta. Grítalo si hace falta, porque esa es la verdad que define tu vida, no tus errores. El amor de Dios no es como el amor humano, que se retira cuando decepcionas. El amor de Dios permanece. El amor de Dios te restaura. El amor de Dios no se agota. Visualízalo. Su gracia es como el aire que te rodea. No tienes que buscarlo. Está ahí. No lo generas. Solo lo respiras. No puedes huir de él, incluso si lo intentaras, porque su gracia te persigue, te alcanza, te reconstruye. Y cuando te sientas tentado a dudar, recuerda esto: el mundo te dice, eres lo que logras. Dios te dice, eres a quien yo amo. Esa es tu verdadera identidad, y ninguna caída puede borrarla. Cuando la culpa intente encadenarte hoy, di en voz alta, ni esto ni nada me separa del amor de Dios. Porque la verdadera libertad espiritual no consiste en nunca fallar. Consiste en saber que, incluso cuando fallas, hay una gracia más grande. Una gracia que te levanta, te limpia y te dice, vamos, todavía no hemos terminado. Esta batalla no termina aquí, porque mi gracia sigue siendo suficiente para vencer incluso tu peor batalla. Número 13. La fortaleza en el valle de sombra. Hay momentos en los que el alma siente que está caminando por un túnel sin salida, donde cada paso pesa, donde la luz parece lejana y el miedo se asoma como un enemigo constante. Y es justo ahí, en ese valle de sombra de muerte, que menciona el Salmo 23:4, donde la voz de Dios se vuelve más íntima, más cercana, más firme. David no habla del valle como un lugar de permanencia, sino como un tránsito. Dice, aunque ande, no aunque me quede.
El valle no es tu destino, es solo un tramo del camino. Y lo más importante, no lo recorres solo. La sombra no existe sin una fuente de luz. Por eso, si estás atravesando un valle oscuro, esa misma sombra es la evidencia de que hay una luz real, presente, aunque ahora mismo no la percibas completamente. La sombra solo puede proyectarse porque una luz brilla en algún lugar más allá. La sombra de muerte no es la muerte en sí, sino su silueta proyectada por una mente que teme, por un corazón que anhela seguridad. Y es ahí donde Dios no solo camina contigo, te sostiene. David dice, no temeré mal alguno. No porque el mal haya desaparecido, sino porque la presencia de Dios ha tomado protagonismo. No temer no es negar la realidad, es mirar la realidad a los ojos y decirle, sé quién camina a mi lado. Es declarar que aunque el mundo tiemble, el alma se mantiene anclada en aquel que no se muda. El valor que nace de la fe no es emocional ni pasajero. Es una seguridad que no depende del resultado visible, sino de la compañía invisible. Es la certeza de que, aun en el valle más oscuro, la mano que te guía no ha soltado la tuya. Y fíjate en el cambio de tono en el Salmo. En los versículos anteriores, David habla de Dios en tercera persona. Él me guía, Él me conduce. Pero cuando llega al valle, el lenguaje se vuelve personal. Tú estás conmigo. Es en la oscuridad cuando la teología se convierte en relación, cuando las doctrinas se convierten en diálogos, cuando Dios deja de ser un concepto y se vuelve un compañero tangible. Las noches más largas muchas veces revelan el susurro más claro de su voz. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Dos herramientas simples pero profundas. La vara defiende, el cayado redirige. Una protege de amenazas externas, la otra te rescata cuando tú mismo te alejas. Dios no solo pelea tus batallas visibles, también está ahí cuando tropiezas, cuando te confundes, cuando caes por errores propios. Su gracia no se limita a los ataques externos, también interviene misericordiosamente en tus tropiezos internos. Esa vara no es castigo, es cobertura. Ese cayado no es juicio, es rescate. En el valle descubres que su disciplina es consuelo, no condena. Quizás hoy estás ahí, en ese punto donde el futuro se ve nublado, donde la fe tambalea, donde las lágrimas parecen más reales que las promesas. Pero quiero invitarte a hacer un ejercicio espiritual. Detente un momento y haz un inventario de presencia. ¿Dónde has sentido a Dios últimamente, aunque haya sido en detalles pequeños? Tal vez fue una palabra oportuna, una persona que apareció justo a tiempo, una canción, un versículo, un abrazo. Esos detalles no son coincidencias, son señales de que su presencia nunca te ha soltado. Recuerda también esto: el valle, por definición, está entre montañas. Es un pasaje, no un sepulcro. No has llegado ahí para morir, has llegado ahí para cruzar. Y aunque hoy veas más sombra que luz, tu camino sigue en movimiento. A veces, en la cima, todo es ruido y celebración, pero en el valle, el silencio permite que la voz de Dios resuene más nítida. Hay cosas que solo puedes descubrir de su carácter en la oscuridad, tesoros escondidos en la sombra. Así como tus ojos se adaptan gradualmente a la noche para empezar a ver lo que antes parecía oscuridad absoluta, tu espíritu también se afina para percibir a Dios con mayor claridad en medio del dolor. La fe que florece en los valles es más fuerte, más íntima, más duradera, porque ahí no te sostienen las emociones, sino las convicciones, no te guía la vista, sino la confianza. Así que si hoy estás cruzando un valle de sombra, levanta la vista, la vara y el cayado siguen ahí. Y aquel que los sostiene no está delante ni detrás, está contigo. No pasarás por esto solo, no morirás en este tramo.
No te perderás en esta noche, porque la gracia que te acompaña tiene un nombre, Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros, incluso y especialmente en el valle. Número 14. Tu propósito en la prueba. Cuando la prueba llega, no golpea la puerta, irrumpe, descoloca, rompe rutinas, expectativas y muchas veces rompe también seguridades internas. Pero hay una verdad que transforma todo desde el primer segundo. Esa prueba no es castigo, es una herramienta. No es accidente, es instrumento. Santiago en su carta no edulcora el dolor ni minimiza las crisis, pero tampoco permite que las interpretemos como castigos o pérdidas sin sentido. Él nos invita a una reinterpretación radical. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No porque duelan menos, sino porque, si las miras desde el cielo, revelan un propósito mayor. Ese tened no es una emoción, es una decisión. No sientes gozo automáticamente cuando algo te duele, pero sí puedes elegir ver la prueba con una nueva óptica. El gozo no es la negación del dolor, es la afirmación de un propósito mayor en medio del dolor. Y eso cambia todo. Porque si sabes que detrás de cada prueba hay una obra maestra en construcción, cada lágrima se vuelve parte del diseño, no solo del drama. Y lo interesante es cómo Santiago habla de diversas pruebas. No son genéricas, no son copias, son multicolores, como se traduce literalmente del griego. Cada persona tiene su propio tipo de prueba, su propia medida, su propio diseño. No estás enfrentando lo que enfrentas porque simplemente el mundo es duro. Estás enfrentando exactamente aquello que, si lo atraviesas con Dios, desarrollará en ti una cualidad que no podrías obtener de otra manera. Tus pruebas están hechas a medida de tu propósito. Y aquí viene el corazón de la enseñanza, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La clave es el conocimiento. Lo que cambia tu reacción no es una mejor circunstancia, es una mayor revelación. Cuando entiendes que no estás sufriendo por sufrir, sino siendo moldeado por amor, el dolor encuentra sentido. Sabiendo qué significa que el conocimiento profundo del proceso es lo que activa la capacidad de sostener el gozo. Es la revelación la que transforma tu resistencia en esperanza. La prueba no es el fin, es la puerta. Esa prueba no es estática, produce, está generando algo. No te está vaciando, te está construyendo. Y lo que produce, dice Santiago, es paciencia. Pero no paciencia pasiva, no resignación. La palabra aquí es upomoné, que significa una constancia activa, una capacidad de permanecer firme y avanzar incluso cuando el viento es contrario. Es la fuerza interna que solo puede cultivarse en entornos adversos, y esa paciencia, a su vez, tenga su obra completa. La prueba no es el único eslabón, es el comienzo de una cadena de transformación. El resultado final es extraordinario, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto no habla de perfección sin errores, sino de plenitud, de madurez. Dios no quiere simplemente que resistas, quiere que crezcas. No quiere que solo sobrevivas, quiere que seas transformado, que llegues a ser todo lo que fuiste creado para ser. Y para eso, la prueba no es un obstáculo, es un puente. Un proceso doloroso, sí, pero profundamente intencional. Quizás hoy estás en medio de una situación que parece injusta, demasiado larga o simplemente insoportable. Haz una pausa, pregúntate, ¿qué está formando Dios en mí aquí? Tal vez es paciencia, tal vez es humildad, tal vez es fe en su provisión, tal vez es una confianza más profunda en su fidelidad. Sea lo que sea, esa cualidad es clave para el destino que Dios te está preparando. Visualízalo así. El fuego que estás atravesando no está diseñado para destruirte, sino para purificarte.
El mismo calor que quema la madera fortalece el acero, y tú no estás siendo desechado, estás siendo refinado. El oro no pierde valor en el fuego, lo revela. El mundo mira las pruebas como interrupciones, pero en el reino son herramientas, son el gimnasio del alma. Y tú no estás ahí por azar. Estás siendo preparado, estás siendo fortalecido. Y lo más increíble es que cuando salgas de esta etapa y saldrás, no solo saldrás más fuerte, saldrás más tú, más parecido al diseño original que Dios soñó cuando te creó. No olvides esto. El gozo en la prueba no es masoquismo espiritual, es visión profética. Es la capacidad de mirar lo que vives hoy con los lentes del mañana que Dios ya vio completo. Así que si estás en medio del proceso, no te detengas. Dios no ha terminado. Y cuando Él obra, lo hace bien. La prueba tiene propósito. Y ese propósito tiene nombre: transformación. Número 15. Celebra la victoria ya ganada. Imagina vivir cada día sabiendo que, aunque enfrentes oposición, la batalla ya tiene un resultado. No una suposición, no una esperanza vaga, sino una certeza sellada por la victoria de Cristo. Jesús mismo lo dijo con total claridad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa declaración no es solo una promesa profética. Es una realidad consumada. La cruz no fue un momento de derrota, fue la escena donde se selló la victoria más grande jamás registrada en la historia del universo. Cuando Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, nos está revelando algo profundo. La palabra de Dios no es solo una fuente de información, es un canal de impartición. Sus palabras no describen paz, generan paz. Es como si cada frase pronunciada por Cristo llevara un poder incorporado para calmar tus tormentas internas. Por eso, cada vez que lees la Escritura con fe, algo se alinea dentro de ti. No es solo tu mente la que entiende, es tu espíritu el que se serena. La paz de Dios no es una emoción frágil, es un fruto sobrenatural que brota cuando decides confiar en lo que ya fue declarado por Él. Jesús no niega la realidad. En el mundo tendréis aflicción. Es contundente. Ser creyente no te exime de la lucha, pero sí te transforma en alguien que pelea con una ventaja absoluta, la conciencia de que el resultado final ya fue decidido. Las aflicciones no son un error del sistema, no son una anomalía en el plan divino, son escenarios que Dios ya contempló, donde su gracia ya está operando y donde su victoria ya fue establecida. Cuando sabes esto, puedes caminar con paz, incluso en los días más inciertos. Y luego viene el mandato: confiad. No es una sugerencia espiritual ni un consejo de autoayuda. Es una orden amorosa, pero firme. Confiar es una decisión. Y en los momentos donde no sientes paz, no tienes que fabricar emociones. Solo debes recordar la verdad. Jesús ya venció, y tú estás en Él. Así que, aunque tus ojos vean lucha, tu corazón puede reposar, porque confiar no es negar la batalla, es recordar quién está de tu lado. Jesús dice, yo he vencido al mundo, no voy a vencer, ni quizá venceré. Lo dijo antes de la cruz, pero en el plano eterno, la victoria ya estaba decretada. Es como ver una película sabiendo el final. Aunque el protagonista esté en peligro, tú estás tranquilo porque conoces el desenlace. Así es la fe cristiana. No luchas por ganar, luchas desde la victoria. Tu adversario no pelea por vencerte, pelea por distraerte de una verdad ya establecida, que tú estás unido al vencedor, y eso cambia tu enfoque diario. No sales a conquistar el mundo desde la incertidumbre, sino desde la certeza. Cada mañana puedes declarar, no importa lo que enfrente hoy, Cristo ya venció y yo soy más que vencedor en Él. Este tipo de declaración no es superstición, es alineación con la verdad.
Estás recordando tu posición espiritual para que tu alma no olvide de dónde viene su seguridad. El mundo busca paz, escapando de la guerra. Jesús nos ofrece paz en medio de la guerra, porque Él ya ganó. Por eso tu alma no necesita esperar a que todo esté resuelto para descansar. Puede descansar ahora, porque la victoria más importante ya fue obtenida. Y esa victoria no es solo un evento histórico, es una identidad que ahora llevas contigo. Hoy celebra, no por lo que sientes, sino por lo que sabes, no por lo que ves, sino por lo que fue declarado. Tu Salvador venció, la tumba está vacía, el enemigo fue despojado, y tú, por fe, participas de esa victoria. Así que levanta tu cabeza, respira profundo y camina con la dignidad de quien ya sabe el final de la historia. Victoria. Has caminado conmigo por este viaje de rendición y ahora sabes que la gracia de Dios no es un consuelo barato. Es una fuerza que desplaza el miedo, una corriente que arrastra la ansiedad y la arroja bien lejos de tu alma. Quizá las olas sigan golpeando la barca, pero ya no te sacuden por dentro. Llevas por ancla una promesa que no permite naufragios. Mi gracia te basta. Esa verdad ha sido escrita con la tinta indeleble de la sangre de Cristo y firmada con el sello de su fidelidad. No importa cuán alto ruja el viento mañana, ni cuántas veces intenten tus viejos temores ocupar de nuevo el timón. Mientras decidas confiar y descansar, navegarás en paz sobre las mismas aguas que antes te daban miedo. Ahora te toca a ti vivir la palabra que has escuchado. Cada amanecer será tu recordatorio de que la misericordia de Dios se renueva. Cada noche, la prueba de que su brazo nunca se cansa. La próxima vez que el peso parezca insoportable, recuerda este momento y declara: no cargaré lo que ya fue puesto sobre los hombros de mi Salvador. Deja que esa confesión sea tu canción de guerra y tu cuna de descanso al mismo tiempo. Y cuando llegue la victoria visible, porque llegará, no olvides apuntar al cielo para que todos sepan quién peleó por ti. Sal de este video con la certeza de que no vas solo, vas sostenido. Que tu corazón encuentre su ritmo en el latido de aquel que jamás pierde una batalla, y que al descansar en su gracia, tu vida entera se convierta en la evidencia viva de que confiar en Dios siempre será suficiente. Amén.